Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Estamos aquí en la MPC, Mesa de Concertación Indígena en Colombia, y estamos en la CONCEPI. Aquí estamos con un mayor que se los voy a presentar con todo el amor del mundo ancestral. Bienvenido, mayor. Muchas gracias. Afortunado de poder estar aquí. Mi nombre es José Hildo Pete Vivas. Soy el secretario técnico de la CONCEPI, una de las subcomisiones de la MPC, mediante el decreto 2406 del año 2007. Oh, mayor, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, del 2007, le voy a tirar una pregunta suavecita. Del 2007 a este 2025, ¿qué avances hemos tenido en la educación ancestral? Bueno, en primer momento creo que el decreto nace por una necesidad de una subcomisión de la MPC, porque la subcomisión de la Comisión Nacional del Trabajo de la Educación para los Pueblos Indígenas, CONCEPI, aquí se toca la política educativa especialmente. Digamos, hablando una línea de tiempo desde el año 2007, nosotros tenemos en cuenta que no se había trabajado un decreto normativo para los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que mediante la Minga Nacional en el 2013 planteamos los sistemas. El decreto 1953 permite la agrupación o puesta en funcionamiento de los territorios, pero una vez salió la norma, el 1953 nos dice que para administrar necesito 8.000 estudiantes. Eso quiere decir que para muchos pueblos que no tenemos estudiantes se nos presenta una dificultad. Por lo tanto, en el 2014 nuestros mayores propusieron otro camino y se construyó un documento que en el 2015 se hizo la consulta previa para los pueblos indígenas de trabajar una norma que es la política de reconocimiento de educación de los pueblos indígenas de los 115. Por lo tanto, se ha venido construyendo desde el año 2015, se hizo la consulta previa, se ha venido trabajando una norma que en su momento construimos 208 artículos, en lo político, en lo pedagógico y en lo administrativo. Seguidamente, en el 2019 entregamos esos 208 artículos al Ministerio para su previa concertación. En el 2019 le entregamos el documento y en el 2020 tuvimos una pandemia a nivel mundial que todo el año no se hizo ninguna CONCEPI. Finalizando 2020 hicimos una CONCEPI para programar y concertar, luego la metodología, y así empezamos en el 2021 la concertación. Quiere decir que 2021, 2022, 2023 llevamos 4 años y en esos 4 años ya tenemos la protocolización de la norma CEIP. El 6 de septiembre del año 2024 se protocolizó la norma. De los 208 artículos quedaron 104 artículos que los expertos lo han denominado norma sustantiva, que es como la sombrilla para que lo demás sea operativo. Entonces, hablando de educación, hay muchos pueblos que han avanzado en la implementación sin norma o con norma, porque nuestras autoridades mandatan hacer la educación propia. Pero a otros territorios en el país, nuestros hermanos indígenas, están esperando una norma porque los maestros siempre son muy fundamentados en lo normativo. Dices, como no hay norma, entonces yo no puedo hacer tal cosa. Diferencia del Cauca, que vengo del Cauca, entonces allá haya norma, no haya norma, allá llevamos 49 años haciendo educación propia. A diferencia que hay algunos avanzando, obviamente, algunos llevan el 20% avanzados, otros el 30%, otros el 50%, nosotros andamos como por el 80%. Nos falta aún todavía, en 49 años nos falta todavía, nuestros dinamizadores no entienden qué es educación propia. Así están las cosas. Bueno, mayor, imagínense territorios. Bueno, imagínense los territorios que no tienen a norma. Entonces, por favor, pónganse a hacer hijos para tener a norma. Y tocaste un punto muy importante. Cuando tú hablas de tener hijos,
Estamos bastante preocupados, no solamente en el Cauca, en otros departamentos también, porque cuando hablamos de dinamizadores, cuando estamos queriendo nombrar dinamizadores, no hay niños. Por un lado, el sistema occidental nos dice que hay que planificar, que no hay que tener niños. Por otro lado, el sistema educativo dice que hay que tener niños. Entonces, en ese contrapunteo, seguramente las autoridades tienen que legislar, hay que tener niños o hay que dejar de tener niños. Ese es un tema muy importante que tal vez no se toca mucho en las asambleas, en los congresos. El movimiento indígena no lo ha tocado. Nos falta legislar o nos falta tocar el punto. Bueno, yo creo, con todo el amor del mundo, yo creo que son las dos cosas. Nos toca tocar punto y nos toca legislar. ¿Dónde se legisla? En los territorios. ¿Qué está pasando en las comunidades? ¿Por qué no hay territorios? ¿Por qué el ministerio se está demorando en registrar? ¿Por qué la Agencia Nacional de Tierras se está demorando en entregar resguardos y registrar y entregar lo que es nuestro? Yo creería que esto también se trata de un poco de voluntad política y también creería, si no suena grosero, impertinente, que eso también es una manera de matar una ancestralidad, al quererle amputar algo que no pertenece y que no conlleva, porque mi abuela tuvo 18 hijos y supuestamente la iglesia en ese tiempo era pecado el que tuvieron anticonceptivo, porque los hijos los daban los ancestros y yo 18. Entonces, si nosotros nos ponemos a lo que aplica el gobierno, nos vamos a quedar, adivinen de qué, nos vamos a quedar sin comunidades, sin territorios. Entonces, ¿qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con los niños? Creería yo que este es un punto muy bueno a tocar, pero la entrevista es del mayor, no mía. Sí, precisamente hay puntos muy álgidos que las autoridades deben legislar o conversar en familia. Nuestros mayores, nuestros ancestros, obviamente, digamos, la población era muy poca y nuestros mayores tuvieron 10, 12 hijos. No sé cómo lo hicieron para levantar el mantenimiento, pero lo hicieron. Ahora que hay más medios, más forma, pues se cree que es menos. De todas formas, a los oyentes decir que hoy no vamos a solucionar el tema, nada más que lo dejemos en el espacio para una reflexión. En ese sentido, estaríamos tocando un tema de largo calibre, de largo alcance, que hoy no podríamos terminar. Bueno, mayor, tal vez ese tema lo vamos a dejar ahí, pero sí tengo otra pregunta, un poquito más suave. Esta pregunta es, ¿cuál es la diferencia o por qué se llegó entre dinamizadores y profesorado? Bueno, nosotros entendemos que el término profesor, el término docente, tiene otro concepto. Nosotros hemos bajado a un término que se llama dinamizador, porque el dinamizador tiene otra connotación, mucho más comunitario. El hecho de que nuestros maestros dicen yo soy maestro, yo soy docente, muchos términos se creen como si fueran mucho más que los demás. Hay esa concepción en diferentes territorios. En algunos territorios no han querido aceptar la palabra dinamizador, han aceptado educador indígena. Etnoeducador. Etnoeducador nos decía, la palabra etnoeducador salió en el decreto 1142 de 1978, la etnoeducación. Nosotros peleamos mucho con el término etnoeducación porque no somos etnoeducadores, nosotros somos dinamizadores, porque la etnoeducación recoge todas las culturas y lo coloca en un solo espacio. Por eso hay política y hay una cátedra que se llama la etnoeducación, y nuestros licenciados también, unos se licenciaron en la etnoeducación. Pero vaya usted en la práctica, pues no estoy criticando a los maestros que optaron por ser licenciados en la etnoeducación, no están haciendo ninguna educación propia. Uno, primero porque no han buscado la manera, y la educación propia, primero no está escrita. La educación propia hay que investigarla, hay que escribirla. Entonces, como no hay educación propia, porque es nuevo, el maestro o el dinamizador está dado a
a una didáctica ya escrita, entonces busca siempre lo escrito, pero nunca escribe. Esa es una situación que tenemos en nuestros territorios en Colombia, y es por eso que pasándome aquí, no me está preguntando, pero quiero saltar un poco al decreto 1345. Cuando construimos el decreto 1345, la SU 245, que da la Corte para que los dinamizadores o maestros indígenas tengan el mismo nivel del decreto 1278, fuimos a los territorios para que el maestro transite a ese decreto, tiene que presentar una cosecha, y una cosecha es una investigación. Pero como nosotros los maestros a veces somos muy buenos para hablar, pero no escribimos qué es que investigo y qué me sirvió para tener una estrategia pedagógica, resulta que el maestro dice, yo no tengo cosecha, y es un maestro de 20 años. Un maestro de 15 años no tiene una cosecha. Para nosotros es muy insólito, y yo le digo con Mater, el maestro dice, no, es que yo hago mucha cosa, pero no me acuerdo qué fue que hice, porque no se escribe, no se lleva un diario, y cuando se requiere de que presente una cosecha en la comunidad, un impacto pedagógico, dice, no lo tengo. Entonces son situaciones que se ha presentado en ese marco, porque nosotros bueno, alguien dijo, es que los pueblos indígenas somos muy orales. Bueno, como por esconderse y por escudarse, seguramente nuestros abuelos fueron muy orales, pero en este siglo XXI, obviamente la oralidad hay que escribir, porque hoy si usted no escribe, por ejemplo, antes la palabra valía. Si yo me comprometía con alguien de palabra, le digo que en 15 días le cumplo, en 15 días lo cumplo. Esa era nuestra ancestralidad. Pero en este entonces, para la modernización, para este tiempo del siglo XXI, alguien dice, te debo, en 15 días le pago. Pasan un mes y no le va a pagar. Incluso teniendo letra no le va a pagar. Entonces ha cambiado todo ese elemento, y por eso es que es importantísimo tocar esos puntos, y me place mucho que hoy tengamos el espacio de conversar. Bueno, Mayor, yo le comento que esto me causa un poquito de tristeza en mi corazón, porque mi abuelo, me acuerdo que una vez iba a vender un terreno, y yo me acuerdo que el señor le dijo a él, hay que firmar, y mi abuelo le dijo, no, si es con firma, yo no vendo nada con firma. Y yo me acuerdo que él se enojó muchísimo. Yo no vendo nada con firma, es con palabra. Y si no hay palabra, no hay trato. Entonces, y la otra manera de educación que teníamos nosotros era la siguiente. Nos ponían unas banquetas hechas por ellos mismos, en maderita, con cuero de vaca, y nos ponían al pie de la tierra con un palito, y nos ponían a aprender desde la misma tierra. Aprendí lo que es la hora del reloj, sin tener reloj, a la hora del sol y a la hora lunar, a ubicarte con los puntos cardinales cuando te pierdes del territorio, y a aprender a tener sentido de orientación con los árboles, y cuáles son los árboles que nos brindan los alimentos cuando estamos perdidos o cuando llevamos mucho tiempo trabajando en el campo, que eso también es otra cosa. Entonces, realmente esto es territorio, esto es ancestralidad, y veo la juventud de hoy, de la sociedad de Occidente, y me da tristeza ver tanto niño que no tiene uno. Puede tener mucha educación en muchas cosas, pero no tiene un sentido de pertenencia frente a arreglar su cuarto, frente a tener como una voluntad de trabajo, un sentido de tener consideración con sus padres frente al dinero. Y yo veo los niños del territorio y son más maduros y más responsables que muchos que yo he visto. Yo veo una sociedad en Bogotá que me da tristeza. Si paso por San Victorino, si paso por San Blas, si paso por Tercer Milenio, de ver tanto joven, tanto niño, porque todavía considero un niño de 14 años en la calle, tal vez apuñalado, tal vez ya robando, tal vez ya con vicios, pero si yo voy al territorio, yo no veo niños así en la calle. He hablado con alguno de ellos y me dicen, no, es que mi mamá se metió con un hombre, mi padrastro le agredió y me echaron a mí de la casa, y yo ahora estoy deambulando por la calle de arriba abajo. Me pregunto, ¿dónde está bienestar? ¿Dónde está ese tema que también es educación? Y Mayor, ¿qué piensa de esto? Bueno, yo pienso que referente al tema de lo que esto toca, hay muchos factores que
Tú lo mencionaste, es la responsabilidad de los padres, la autoridad de los padres. Véase que tocaste un tema muy importante cuando tú dijiste los árboles, la luna, el sol, los puntos cardinales. Esa es educación propia, la cosmovisión de los pueblos, pero al igual, digamos, lo que hoy está pasando, digamos, el fraccionamiento de la familia, la sociedad, hay muchos factores que tal vez lo podríamos nombrar en este espacio y alguien se puede sentir identificado por ese factor. Un factor interesante que hoy hay mucha emigración para las ciudades, algunos por diferentes factores. La violencia, por ejemplo, es uno de los factores más notables. Los otros por el tema de rebusque, el otros por mejorar su condición de vida, creen que en el campo es muy complicado, entonces se van para la ciudad. Y en la ciudad pues lo que encuentran es ese tipo de situaciones, actitudes como lo mencionaba. Nosotros como pueblos indígenas creemos que una de las posibles para los pueblos indígenas la pervivencia es el territorio. Y por eso usted mira que muchos pueblos no han salido del territorio. Algunos pocos han salido. Entonces hay factores que lo obligan a salir. Por ejemplo, la violencia que resonó, cambia, dejo mi casa, dejo mi tierra, y si me quedo, muero. Entonces, prefiero vivir y no morir. Ese es el aspecto que ha afectado, digamos, en Colombia, y las grandes capitales hoy albergan diferentes pueblos, hablando de los pueblos indígenas. Muchos por el espacio de estudio, porque allá en su territorio no se da, entonces va a estudiar. Algunos están por el tiempo de estudio, los 5 años en la ciudad y regresan al territorio. Pero a algunos ya les gustó estar en la ciudad y se quedaron allí, formaron su pareja. De pronto no están en la calle robando, pero en ese sitio no es el adecuado, porque nosotros no crecimos, no vivimos, y esa no es nuestra cultura. Nosotros tenemos que aculturizarnos, apropiarnos de una cultura que no es. Sin embargo, son varios factores que, vuelvo y reitero, este espacio es muy importante de conversar, la conversa, y que nuestros oyentes estén atentos. Tal vez diga, oiga, me están diciendo a mí, o diga, me estoy identificando con lo que están diciendo. Seguramente necesitamos más políticas de Estado, pero políticas que nos ayuden a dirimir esa situación. Porque hoy en Colombia el Estado crea políticas, pero esas políticas no tienen recursos, y si la política no tiene recursos, ¿cómo hace para solucionar? El detalle es eso. Entonces en Colombia hay muchas políticas. Cada gobierno llega y crea política. Cada organización hace política, pero esa política, para que la política sea práctica, tiene que haber unos recursos. Y es allí donde estamos, el detalle del problema es allí. Los recursos. Los recursos como medio, ¿no? Tampoco es el fin. No, es el medio, es el medio para poder aplicar la política. A lo que le llamamos nosotros una calidad de vida. Es triste y lamentable ver cómo llegan desplazamientos y cómo la gente trata a nuestros mayores, a nuestros sabedores, a nuestros hermanos ancestrales como si fueran algo del montón, como que ya llegaron aquí a invadir. Yo me pregunto, ¿quiénes fueron los primeros invasores? ¿Si nosotros o ellos? Si nosotros hablamos del concepto de la invasión, pues obviamente quienes nos invadieron, quienes nos despojaron, fueron ellos, desde luego, eso no hay duda. Sin embargo, volviendo al tema, tú tocaste un término que dijiste es calidad de vida. Nosotros lo llamamos el buen vivir. El buen vivir. El vivir bien. Hay unos conceptos, obviamente, desde los pueblos, desde su origen. Para muchos el vivir bien es tener buena casa, el vivir bien es tener una beca, el vivir bien es tener ¿cuántas pensiones tal vez? Pero son materiales, obviamente. Ahora, el buen vivir para nosotros es que vivamos en el territorio, que no haya violencia,
que no tengamos discordia con los vecinos, que yo pueda alimentar mis hijos, que pueda laborar mi tierra y que allí pueda disfrutar lo que yo deseo como pueblo, con mi cultura, con mi espiritualidad, con mi lengua, con mi cosmovisión. Esto es el concepto del buen vivir. En Occidente el vivir bien o el buen vivir es otro concepto. Precisamente por eso tenemos dos miradas, la mirada nuestra como pueblos a la pervivencia, y un elemento interesante que podemos agregar es que tengamos un territorio. Si tenemos como pueblo un territorio, allí podemos permanecer, como decimos en nuestro idioma, decimos Bagachtepa, Ptsume, o sea, quiere decir la permanencia por los siglos de los siglos. Ah, Namachata allí en territorio. Así es. Bueno, bendiciones ancestrales, mayor, qué gusto tenerlo. Realmente me encantaría tenerlo en la emisora. No sé cuántos días va a estar acá usted en territorio Bacatá, pero bienvenido para que hablemos de estos temas. Y qué importancia hoy que en varios territorios tenemos dificultades. La población no puede salir a alimentarse bien, o sea, hay una realidad que está viviendo Colombia y eso tampoco la podemos dejar de lado. Entonces, qué bueno, mayor, y bueno, no sé qué más quiere usted aportar, mayor, frente a eso. Bueno, yo pienso que, digamos, tendríamos horas de conversa, tiempo de conversa. Pues yo estoy aquí en Bogotá cuando estamos en la Comisión Técnica de la CONCEPI y otras reuniones que ameritan estar acá en la ciudad. Lo demás tiempo estoy en territorio porque nos movemos a nivel nacional, entonces estamos en diferentes departamentos acompañando a las comunidades, a las autoridades, anunciando cómo va la norma, cuál es el desafío de la autoridad, cuál es el reto de la autoridad, cuál es el reto de la comunidad, cuál es el reto del dinamizador referente a la pervivencia del pueblo. Entonces, hay mucho compromiso. Pues primero agradecer a ustedes por el tiempo y el espacio, y a los oyentes que por una o por otra razón tal vez se encontraron ese día y están escuchando la conversa interesante. Saludarlos también, porque por ellos es que podemos conversar también, porque por ellos es que hacemos el programa, de lo contrario no podríamos hacer ningún programa. Así que muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad, y en otra ocasión estaremos acompañando este programa. Bueno, gracias a ustedes por este espacio, por escucharnos y por seguir la voz del camino ancestral. ¿Quién les habla? Diana Carolina Teodoro Tubacañas. Nos vemos después. Namaiti Yaipi.